Ayer habíamos explicado la noción etimológica usual y real de lo que significa infalible. Falible que falla, infalible que no falla. Entonces es una cualidad que tienen distintos sujetos. ¿Cuáles son estos sujetos que tienen la infalibilidad? En primer lugar, Dios, por su ciencia absoluta. Y habíamos explicado que para llegar a la verdadera noción de Dios se tiene que hacer como un largo proceso donde nuestra mente tiene que purificarse de muchas cosas, porque si no terminamos con una noción equivocada de Dios, errónea. Habíamos seguido entonces algunos textos de Santo Tomás donde muestra que los seres que son más inmateriales, tienen la capacidad de conocer. Mientras más inmaterial es un ser, más capacidad de conocer. Y por eso, por ejemplo, un perro conoce la carne y la diferencia de una carne plástica, pero no tiene la idea de carne, ni tiene el conocimiento que puede tener un animal, siempre es más bien limitado. En cambio, las personas que tienen un alma espiritual son capaces de recibir las formas o las ideas de muchas cosas. Entonces su conocimiento es más amplio. Ahora, Dios está en lo sumo de la inmaterialidad y en lo sumo de la espiritualidad, por eso es el que conoce con perfección absolutamente todo. Asimismo, y las cosas creadas. Y a las cosas creadas en cuanto precisamente es el creador de todo. Y habíamos visto que en el conocimiento de Dios no puede caer la falsedad porque es causa de todas las cosas y conoce todas las cosas. Pero después pasamos a otro sujeto, a Jesucristo, que en cuanto hombre no gozaba o no tenía lo que tenemos nosotros, que es simplemente la fe. Él no tenía la virtud de la fe, sino que en el Evangelio aparece que él ve al Padre, él habla de lo que ve hacer al Padre. Entonces hay un conocimiento de Cristo por el cual también el Evangelio nos dice que no necesitaba que ninguno le dijera nada porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y ese conocimiento es lo que se llama, o los teólogos llaman, la visión beatífica. Es decir, así como los santos en el cielo están ahora contemplando a Dios, Jesús eso lo tenía ya en su peregrinar terreno desde el momento del instante de su concepción. Y desde ese instante también tenía en su mente todas las cosas que de alguna manera lo tocaban a él, que era la redención de los hombres. Y por eso tenía conocimiento perfecto, mucho más profundo de cualquier conocimiento de un amigo sobre el amigo, de un padre sobre un hijo, de cada uno de nosotros. Y habíamos visto entonces que ese conocimiento también era infalible. Por eso se trata de que Él es, como dice el Evangelio de San Juan, Él es la verdad, no puede fallar. Ahora, en la charla de hoy, o en la conferencia de hoy, vamos a ver cómo Jesús participa, cómo Dios participa esa infalibilidad, esa cualidad de infalible, a otros hombres, especialmente en su iglesia, y precisamente para ayudarlos a salvarse. Y por eso entonces participa al Papa, a los obispos en comunión con el Papa, también a los fieles, que también son infalibles en cuanto creen. Y vamos a hablar también qué pasa en el más allá también. Porque en el más allá, por ejemplo, las almas que están en el cielo son infalibles. Y en el juicio final, todos vamos a conocer todo de todos, por lo cual también se va a dar la comunicación de la infalibilidad. Y en el purgatorio también hay una cierta infalibilidad. Incluso en el infierno, los demonios y condenados también tienen una cierta infalibilidad en cuanto conocen
con perfección algo de Dios y la situación en la cual está. Vamos a ver entonces la infalibilidad participada a los hombres. Pero antes vamos, para iniciar, vamos a ver el comentario que Santo Tomás hace a esta expresión de Jesús: yo soy la verdad. No dice yo tengo la verdad o lo que digo es verdad, sino que yo soy. Hay una identificación. Y acá lo dice: porque nadie puede conocer si no se adhiere a la verdad. Es necesario que quien desea conocer la verdad se adhiera a Él, porque Él es el Verbo de Dios. Ya lo hablamos ayer un poco. Y hay un texto en el cual Santo Tomás explica esta expresión: de su plenitud todos hemos recibido. Esta proposición de su denota algo parcial, como cuando decimos toma algo de pan. Tengo un pan entero, bueno, toma un poquito de pan. Ese tomar un poco de es participar. Indica que en los que reciben una parte la derivan de la plenitud. Y Él recibió todos los dones del Espíritu Santo sin medida. Él recibió el Espíritu sin medida. Nosotros participamos por medio de Él de una parte de su plenitud. Entonces, esto lo subrayo porque precisamente el tema de la participación es lo que da luz para entender por qué algunos sujetos son infalibles. Porque si uno se pone a pensar que nuestra ciencia es limitada, que nuestro conocimiento es limitado y que fallamos muchas veces, ¿cómo es que un hombre puede ser infalible? Y un hombre puede ser infalible porque hay un don especial dado por Dios que lo hace participar de lo que Él tiene en plenitud. Habíamos puesto ayer el ejemplo del fuego y del calor, que el aire, mientras más cerca del fuego, participa más del fuego. Y la luz también. Cuando un objeto está más cerca de la luz, más iluminado está. Y lo mismo, aquel que recibe de Cristo, que tiene en plenitud esa verdad e infalibilidad, también va a participar en mayor o menor grado de esa cualidad. Dice: por Él se hicieron todas las cosas creadas, las verdades creadas, las cuales son ciertas participaciones y reflejos de la verdad primera que brilla en las almas de los santos. Es decir, que Él es la verdad por sí, mientras que nosotros participamos por medio de Él de una parte de su plenitud. Bien, y entonces ahora vamos a ver cómo esta infalibilidad, esta verdad absoluta que Dios posee como propia, este conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, de algún modo la participa a su iglesia y a los miembros de su iglesia. Pero se trata entonces de un carisma, de un don. Lo que se distingue el carisma de la gracia santificante es que es un don que no santifica a la persona que lo recibe, sino que la persona lo recibe para bien de la comunidad, para el bien de toda la iglesia. Si la persona es fiel y lo usa bien, entonces ese don también lo santifica él, obviamente, pero como don es dado para el servicio de la iglesia. Entonces, los pastores, los guías de la iglesia, tienen este regalo de parte de Dios, regalo de parte del Espíritu Santo, precisamente para cumplir bien su misión. Ustedes saben que Jesucristo tiene un triple oficio: rey o pastor, sacerdote y profeta o maestro. Y esos tres oficios los participa en diverso grado a los miembros de su iglesia. En plenitud está en la cabeza, que es Pedro apacienta mis ovejas, y en modo participado a todos los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Bien,
Vamos a ver otro texto porque hay que distinguir una cosa. Una cosa es la infalibilidad y otra cosa es la inspiración y otra cosa es la revelación. Son tres palabras distintas que designan tres realidades distintas. Entonces, uno dice que la Biblia es palabra de Dios, pero como hoy leímos, el Evangelio según San Mateo. Es decir, hay un autor humano, pero también decimos al final palabra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente es palabra de Dios en cuanto este autor humano ha sido inspirado para escribir solo y todo aquello que Dios quería comunicar a los hombres. Entonces, este autor humano, Lucas, Pablo, Juan, han recibido un carisma que se llama inspiración. Y por eso entonces los libros o las obras que escriben son libros inspirados. La Sagrada Escritura es inspirada. Eso significa inspirado. Pero hay otra, mientras que el carisma de la infalibilidad no es la inspiración. No es que el Papa, los obispos o nosotros podemos ser infalibles en el sentido de que podemos, decir, cada una de las cosas que hacemos es porque Dios nos está guiando. No, no es la inspiración. No es Dios el autor de cada una de las encíclicas, por ejemplo, las definiciones dogmáticas. Entonces, lo que hace Cristo es dar a la Iglesia un don por el cual este que está enseñando a todos los hombres el camino de la salvación no se equivoque, no erre, pero no es que es inspirado. No sé si me llego a explicar. Entonces la distinción es muy clara. Por tanto, la inspiración implica que San Juan, cualquiera de los apóstoles, todo lo que ha escrito, todo lo que ha, transmitido, es lo que Dios quiere que se transmita. En cambio, el don de la infalibilidad se limita a no errar en aquello que está diciendo. Es un poquito más limitado, digamos así, ¿no? También hay que distinguir la infalibilidad de la revelación. Porque, ¿qué es lo que es la revelación? Revelación, normalmente se habla de revelación cuando se quita un velo. ¿Se acuerdan cuando éramos pequeños y nuestros padres jugaban, no está, aquí está? No. Eso es revelación. Algo que está oculto se manifiesta. Entonces, la verdad de Dios se manifiesta, pero se trata de una verdad nueva que antes no estaba. Por ejemplo, el ángel a María Santísima, la Anunciación, le revela una serie de verdades que hasta ese momento, ¿quién las podía conocer? Que Dios era Padre Omnipotente, que el Hijo se iba a encarnar, que el Espíritu Santo, es decir, el misterio de la Trinidad, el misterio de la divinidad de Cristo, todo eso le viene revelado, es decir, es una verdad nueva que antes estaba oculta y que ahora se manifiesta. Entonces eso es la revelación. La infalibilidad no es revelación, no es que el Papa, porque es infalible, enseñe una verdad nueva. No. Lo que hace es interpretar una verdad que ya estaba revelada en la fuente de la revelación, que son la Sagrada Escritura y la tradición, de modo que no se equivoquen los que lo siguen. Entonces, no se trata de una revelación de una verdad nueva o que no se sabía, sino de no errar en la interpretación de algo ya revelado. Entonces, hay una gran distinción entre revelación y
infalibilidad. La infalibilidad siempre se da de cosas que ya están reveladas. Creo que... Después, otra cosa que hay que tener en cuenta es que la infalibilidad Dios la da y Jesucristo la promete de modo especial a los apóstoles, sobre todo en la última cena, cuando les dice que enviará el Espíritu Santo que les revelará la verdad plena y les recordará todo aquello que Jesús ha dicho. Entonces hay una acción del Espíritu Santo que hace que los fieles, los apóstoles y los que crean a la predicación de los apóstoles entiendan con más profundidad el mensaje de Cristo. Ahora, como Cristo exige la obediencia de la fe, es decir, cuando Jesús, por ejemplo, envía a los apóstoles y les dice: andad por todo el mundo y predicad el Evangelio, el que se bautice, el que cree y se bautice se salvará, y el que no se condenará, está haciendo depender la salvación y la condenación de la aceptación de la predicación de los apóstoles. De tal manera que si Cristo quiere que los apóstoles realmente ayuden en la salvación, los va a dotar de un carisma que al menos los salve del error, de tal manera que puedan realmente ayudar en la salvación de otros. Y por eso entonces, en la exigencia de Jesús que vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio, y que la aceptación de la predicación de los apóstoles sea la condición de la salvación o no, implica que Jesús debe proveer a la Iglesia de ese don, para que realmente aquellos que tienen la misión de predicar el Evangelio lo hagan sin error. Creo que se entiende, ¿no? Y esta es la razón más profunda del carisma de la infalibilidad. Es precisamente esa misión que Cristo les confía a los apóstoles. Y además hay otras expresiones. No tenemos tiempo para explicar lo que significa esto, pero al menos un ejemplo lo podemos dar. Es que, por ejemplo, una cosa es un cartero que me da una carta de un amigo, y otra cosa es un enviado especial o un ministro, podríamos decir. ¿Cuál es la distinción? Que normalmente el cartero lo único que hace es entregar la carta y se acabó. En cambio, el ministro representa a la persona que lo envía. Y en la Escritura muchas veces el que es ministro habla en nombre propio del que lo envía. Y así, por ejemplo, un ministro de un rey dice: bueno, el rey te manda a decir, y repite las palabras del rey. No es que le entregue una carta, sino que repite las palabras del rey. Pero tiene autoridad y mandato para hacerlo. De tal manera, ustedes saben ese caso famoso del rey David, que le envió las condolencias a otro rey, y resulta que el otro rey, aconsejado por sus consejeros jóvenes, hizo burla de los enviados de David. Entonces les cortó así la mitad de la barba y la mitad del vestido. Entonces iban medio desnudo y medio vestido, medio con barba, sin barba. Entonces cuando David los ve, la ofensa es al rey David, y se armó la guerra. Se armó la guerra. Esto hay que tenerlo en cuenta porque fíjense lo que dice Jesús: el que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Qué significa esto? Los apóstoles anuncian algo
algunos lo aceptan a Cristo. Si lo aceptan a Cristo, aceptan también al Padre que lo envía. Porque Cristo es el enviado del Padre. Y los apóstoles son enviados de Cristo. Entonces, fíjense que estos dos textos, sea del mandato misionero, sea este otro texto del que a vosotros escucha, a mí me escucha, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, son muy fuertes. Porque significa que si yo rechazo a uno que me es enviado para anunciarme una verdad, lo rechazo al que lo envía y rechazo al que envía a ese otro enviado, que es el Padre. Y por otro lado, hay una expresión que es muy interesante, que lo usaba sobre todo Scott Hahn. Scott Hahn es un pastor protestante que se convirtió al catolicismo, estudiando sobre todo el capítulo 6 de San Juan, porque decía, bueno, entonces es verdad lo que dicen los católicos, porque Cristo acá promete que va a estar presente, Él es el pan de vida, es así. Pero él usaba esto y que nunca ningún protestante le pudo responder. ¿Por qué San Pablo dice que no es la Escritura la columna y fundamento de la verdad, sino la Iglesia? Y ningún protestante le pudo responder, hasta ahora, que yo sepa. ¿Qué significa esto? Que Cristo confía a la Iglesia el don de transmitir esa revelación. Parte de esta revelación fue escrita y tenemos la escritura, parte se transmitió oralmente y tenemos la tradición, pero también a los apóstoles y sus sucesores le dio este don de interpretar con corrección lo que fue revelado, precisamente para la salvación de los hombres. Bueno, hay muchos otros textos que no lo vamos a ver aquí. Vamos a indicar solamente algunas cosas, digamos, el objeto de la infalibilidad y los sujetos de la infalibilidad. ¿A qué nos referimos con los objetos de la infalibilidad? Es decir, cuando decimos que el Papa, por ejemplo, es infalible o que los obispos en unión con el Papa son infalibles, no significa que todo lo que dicen sobre cualquier cosa es infalible. Tampoco estamos diciendo que son santos, porque eso sería la infalibilidad en el obrar, que no se niega que son santos, pero no son santos por este carisma. Este carisma solo se reduce a una asistencia especial de Dios al momento que como maestros de la fe anuncian a los demás el mensaje de la salvación. Entonces, ¿cuál es el objeto primario o el objeto principal del carisma? No es todo la opinión de todas las cosas que suceden No, eso no está garantizado por la infalibilidad. Se puede equivocar y de hecho se equivoca. Como muchas veces también nosotros lo hacemos. El punto es este: no se equivoca en aquellas cosas que, como sucesor de los apóstoles, usando de este don que tienen, de este carisma que tienen, anuncian a los demás la revelación de Dios, es decir, el mensaje de salvación. Y por tanto se trata de verdades de fe y de comportamiento de vida, fe y moral, que toca a la esencia del Evangelio. Para eso se le da el carisma, no para otras cosas. Para otras cosas usa los conocimientos propios que tiene cada obispo y el Papa de las otras cosas. Conocimiento a veces por información, por estudios, por consejeros que le dicen cosas y él toma decisiones. Pero también dentro de la infalibilidad papal, o dentro de la infalibilidad, entran hechos que no son propiamente verdades de fe o que no son realmente comportamientos morales del cristiano, ¿no?
sino que están relacionados con eso. Por ejemplo, la historicidad de la resurrección de Cristo. Es decir, no es una verdad de fe. La resurrección de Cristo, la historicidad de la resurrección de Cristo, no es propiamente, el misterio de fe es la resurrección, pero la historicidad está relacionada, porque se trata de un hecho, si bien trascendente por su causa y por su efecto, es Dios, el efecto es la resurrección que supera el orden natural de las cosas. Sin embargo, sucedió en un tiempo, en un lugar, y si bien no hubo testigos de la resurrección, sí hubo testigos históricos del encuentro con los encuentros con el resucitado, y además que el sepulcro estaba vacío. Entonces hay elementos históricos, y por eso todas estas cosas que están relacionadas con la fe son también objetos secundarios. Y por eso muchas veces algunos concilios y algunos papas han clarificado algunas verdades históricas o verdades filosóficas, por ejemplo, que se puede demostrar con la razón la existencia de Dios y algunos de sus atributos, eso está revelado también de modo infalible, precisamente porque están estrechamente relacionados con misterios de la fe. Entonces, esos son los dos objetos que tocan, digamos así, que interesan a este don de la infalibilidad. Creo que más o menos. Bien, vamos a ver otra cosa, es el tema de la infalibilidad, los sujetos. ¿Quiénes son estos sujetos que son infalibles? El primero es el concilio ecuménico, es decir, todos los obispos unidos al Papa cuando presentan para toda la Iglesia una serie de verdades. Por ejemplo, simplemente nosotros en la misa de los domingos usamos dos credos distintos, o podemos usar uno el credo apostólico, que es el más corto, y el otro el niceno-constantinopolitano. Bueno, el niceno-constantinopolitano fue fruto de todo un concilio donde se fueron aclarando muchas cosas que estaban en duda. Por ejemplo, en el credo apostólico se dice creo en Jesucristo, punto. Pero en el credo niceno-constantinopolitano se aclaran un montón de verdades reveladas, pero precisas, de modo preciso y de modo infalible también, sobre Jesucristo. Engendrado no creado, la misma sustancia que el Padre, por quien todo fue hecho, luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado. Bueno, todas estas expresiones van como rectificando errores que fueron apareciendo en el tiempo sobre Jesucristo. Y eso es como fruto de la infalibilidad, de los concilios, que eran los padres conciliares en unión con el Papa. Muchos de los concilios se hicieron sin la presencia del Papa, pero con enviados del Papa, o algunos de los concilios, estoy hablando de los concilios ecuménicos, el Papa los aprobó con posterioridad. Y otros concilios no fueron aprobados por el Papa, de tal manera que esos no son ecuménicos. Lo que llamamos concilios ecuménicos, que son 22 hasta ahora, son aquellos que el Papa le ha dado la aprobación o no. Bien. Respecto a Pedro, al Papa, hay tres textos importantes. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero lo que sigue, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿No prevalecerán contra quién? ¿Contra ella la iglesia o contra ella la roca, piedra? Normalmente en literatura o en el uso lingüístico, cuando se habla de ella, por ejemplo,
siempre se hace referencia a lo más inmediato, que es la iglesia. Pero atención, esta iglesia está edificada sobre Pedro, sobre la roca. Así que seas la roca la que va a perseverar o sea la iglesia edificada sobre la roca, en el fondo es lo mismo. Pero atención porque precisamente no prevalecerán, acá está el término, contra la iglesia, es precisamente que si la iglesia empieza a enseñar en cosas esenciales verdades que no están en el Evangelio, entonces las puertas del infierno han prevalecido sobre la iglesia. Entonces implícitamente está esto, el don de no equivocarse en las cosas esenciales de fe y moral. Pero hay otro texto, y este es mucho más fuerte, en el cual Jesús, por un lado, le anuncia al apóstol Pedro, que estaba como orgulloso, que no, yo no te voy a negar, porque no, Pedro, me negarás 3 veces. Pero yo he rogado por ti, para que una vez convertido, y tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti para que no falle tu fe, para que tu fe sea infalible. No falle tu fe. Y tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Ahí entonces está la oración de Jesús por Pedro, de confirmar a los hermanos en la fe. Obviamente que no se trata simplemente del apóstol Pedro, sino de todos aquellos que en la iglesia van a continuar la función de Pedro. Y finalmente está el tercer texto, que es apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O el hecho de apacentar es llevar al lugar donde no hay aguas envenenadas ni pastos envenenados, sino alimentar bien las ovejas. Entonces implica una cierta seguridad que son pastos buenos. Y es entonces ahí implícito también el tema de la infalibilidad. Dentro de la tradición, el tema de la infalibilidad, así como tal, no se hablaba que el Papa es infalible, pero normalmente cuando había un problema entre distintas comunidades en distintas partes del mundo, se enviaba a Roma para que decidiera. Y se usa esta expresión, Roma finita, Roma locuta, causa finita. Es decir, que una vez que Roma ha hablado, el Papa ha hablado, definiendo lo que sea, hubo muchos tipos de problemas dentro de la iglesia. Por ejemplo, si un hereje, uno que caía en herejía, después podía bautizar o no, si valía el bautismo. Entonces, o qué pasaba con la fiesta de la Pascua, cuándo había que celebrarlo o no. De tal manera que hubo muchas cosas que se fueron determinando y siempre, incluso los herejes, algunos herejes, para tratar de defenderse de las acusaciones que le hacían los otros, recurrían al Papa para que los defendiera. El Papa normalmente los condenó también a ellos. Pero es muy interesante que incluso, por ejemplo, acá es Pelagio y Celeste, apelaron a Roma con la esperanza de obtener al menos la ayuda. Y después, muy hermoso, al menos para nosotros, es que en el Concilio de Calcedonia el Papa León, San León Magno, envió una carta, en la cual da una carta dogmática, Tomus ad Flavianum se llama, en la cual explicaba la relación en Cristo de las dos naturalezas, y una vez que se terminó de leer, se usó esta expresión, a ver, creo que nos vamos a entender. Pedro ha hablado por boca de León. Es decir, León era León Magno, el Papa, y entonces dice, Pedro ha hablado por boca de León. Entonces aceptan como infalible el enseñamiento, la enseñanza entonces del Papa. Todos los concilios también hacen referencia a esta condición de Pedro como que es el garante de la verdad, y usan distintas expresiones,
Y por eso lo del Concilio Vaticano I, que estamos celebrando hoy los 150 años, o este año y el año que viene, celebramos los 150 años de la definición de la infalibilidad papal, no es una cosa nueva. Digamos, en cuanto a la explicación y precisión de las cosas, sí, es un dogma, el dogma de la infalibilidad. Pero en cuanto a la realidad, ya estaba desde el principio. Siempre que había dificultades para entender alguna cosa, se recurría al Papa. Vamos a ir más rápidamente porque ya estamos sobre la hora. Y ver que hay algunas cosas que conviene que las tengamos en cuenta. Dice, la Santa Sede Apostólica Romano Pontífice poseen el primado sobre el mundo entero y el Romano Pontífice, el sucesor del aventurado Pérez, príncipe de los apóstoles, verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la Iglesia, padre y maestro de todos los cristianos. Y que a él, en Pedro, le dio nuestro Señor el poder de alimentar, normar, gobernar la Iglesia universal. Después, más adelante, dice en la Pastor Eternum, que es el documento en el cual está esta definición de la infalibilidad, dice, el romano pontífice cuando habla ex cátedra, y explica qué es cátedra, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos define, en virtud de su suprema autoridad apostólica, una doctrina de fe o de moral que deba ser aceptada por toda la Iglesia, posee, gracias a la asistencia divina que se le prometió en el bienaventurado Pedro, goza de la infalibilidad con la que el Redentor quiso dotar a su Iglesia al definir doctrinas de fe y moral. Y consecuentemente tales definiciones del Romano Pontífice son inmutables por su propia naturaleza y no por el consentimiento posterior de la Iglesia. Porque hubo algunos que interpretaron la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra es si la Iglesia la acepta, sí, pero si no lo acepta, no. No, independientemente sea aceptado o no, es infalible. Esta doctrina ha sido resumida, confirmada y explicitada también en el documento de Lumen Gentium número 25 del Vaticano II. Y acá hay un texto que, si no lo han leído, es muy útil para este tema. Son dos catequesis de Juan Pablo II en el año 1993, en la cual él explica en qué consiste la infalibilidad. Y fíjense con palabras muy sencillas lo que dice. Eso, la infalibilidad, significa una ayuda continua del Espíritu Santo en todo el ejercicio de la misión doctrinal, orientada a hacer comprender la verdad revelada y sus consecuencias en la vida humana. Entonces habla de una asistencia especial del Espíritu Santo cuando el Papa está ejerciendo su poder supremo, digamos así, sobre toda la Iglesia. Todo es evidente que al Romano Pontífice no se le ha concedido la infalibilidad en calidad de persona privada, sino por el hecho de que se empeña el cargo de pastor y maestro de todos los cristianos. Entonces, normalmente hay como una serie de condiciones, ya la vamos a ver para ser más claro, en la cual el Papa tiene que manifestarse para dar a entender que realmente está ejerciendo y entonces está como jugándose o como aplicando esa infalibilidad de la cual goza. Por último, no la posee como si pudiera disponer de ella o contar con ella en cualquier circunstancia. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Es decir, si el Papa no tiene intenciones de que esto sea creído como de fe por todos los fieles de la Iglesia, y lo expresamente lo diga, no está gozando de esta infalibilidad. ¿Se entiende? No se entiende. No la posee como si pudiera disponer de ella o contar con ella en cualquier circunstancia. Por ejemplo, el Papa está visitando un lugar y hace una homilía o hace Ahí,
si él quiere no dirigirse solo a estas personas que están aquí, sino a toda la iglesia, y quiere definir o aclarar una verdad de fe o moral para todos los fieles, de tal manera que el que no la acepte sea un hereje, digamos para explicarlo en modo negativo, si no tiene esa intención, no está asistido de modo especial por el Espíritu Santo. Está asistido de modo especial al Espíritu Santo para el momento en el cual realiza ese magisterio. No sé si... Una entrevista de un periodista o... sí. No significa que cuando habla no diga cosas que pueden ser infalibles, pero son infalibles no porque en ese momento está usando del don de la infalibilidad, sino por otro motivo anterior. Si dice, por ejemplo, que Jesucristo es el Salvador de los hombres, bueno, ya está así. Pero digo porque a veces se hace una especie de mistificación del don de la infalibilidad y se lo atribuye a cualquier acción y a cualquier palabra y a cualquier expresión que tenga el Papa. Ciertamente que cuando habla uno lo respeta porque además todas las decisiones que toma, obviamente que tiene asesores, todo eso, pero aquí estamos hablando de las verdades de fe y de moral. No sé si me llevo a explicar. No todo juicio o doctrina de este o aquel papa pueden decirse infalibles. Si bien toda intervención papal en materia de fe y costumbre siempre se puede presentar en función de supremo pastor, no por eso se trata de una intervención infalible. Para que se verifique el carisma de la infalibilidad papal, es necesario que el Papa, al pronunciar la sentencia o definir una doctrina, apele a su función de pastor y doctor universal. Y entonces acá aparecen las condiciones para que se dé el uso de este carisma. Primero, se requiere la locutio ex cátedra, o sea, que el Papa emplee su responsabilidad de maestro en su sentencia o definición doctrinal delante de toda la Iglesia y a todos los miembros, fieles y obispos. Una indicación explícita a su suprema autoridad apostólica. Por ejemplo, las palabras pueden cambiar, pero tiene que decir algo así: yo, en cuanto sucesor de Pedro y maestro de la fe de todos los fieles, digo. Si no usa eso, no es todavía una definición ex cátedra. ¿Está? Tercero, sobre la fe moral, en el ámbito de la revelación, sea escrita, sea oral, es decir, la escritura o la tradición. Entonces, no es que va a inventar una nueva verdad o cambiar una verdad antigua. No puede hacerlo. Sino lo que hace es interpretar lo que ya ha sido revelado. Acuérdense la distinción entre revelación y infalibilidad. Y finalmente, la declaración de definir una verdad revelada en forma vinculante para toda la Iglesia, es decir, que toda la Iglesia esté obligada a aceptar. Acá hay un texto, creo, de Juan Pablo II, donde explica: existen casos en los que el magisterio pontificio se ejerce solemnemente acerca de algunos puntos particulares de la doctrina pertenecientes al depósito de la revelación o estrechamente vinculados a ella. Es el caso de las definiciones ex cátedra. Y recuerda las dos que se han dado en estos últimos siglos, como las de la Inmaculada Concepción de María y de la Asunción al Cielo, hecha por Pío XII. Como sabemos, estas definiciones han proporcionado a todos los católicos la certeza en la afirmación de estas verdades y la exclusión de toda duda al respecto. Entonces es lo que hace propiamente el Papa. Ahora, ¿qué pasa? Que el don de la infalibilidad del Papa no se agota simplemente con... También puede darse en el magisterio ordinario, cuando el Papa va enseñando una serie de verdades. Pero para eso hay que tener en cuenta algunas condiciones. Por ejemplo, en algunas encíclicas o en algunos otros documentos
se precisa claramente algunas cosas. Por ejemplo, lo que pasó con Juan Pablo II en la declaración de que las mujeres no pueden ser sacerdotes. Entonces eso ya está. Otras cosas respecto de la moral, etc. Y esto se sabe por la naturaleza de los documentos. Entonces no es lo mismo, para que entendamos, no es lo mismo una audiencia general o una homilía en una iglesia X que una encíclica. Es decir, tiene distinto valor ya. Entonces, en los documentos donde uno puede encontrar con más fuerza o con más probabilidad la infalibilidad, precisamente es en los documentos que tienen como más valor. Entonces, no todos los documentos, por ejemplo, de las congregaciones vaticanas, ponen en juego la infalibilidad. Solo aquellos que publica la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, todos los otros documentos, no digo que no tengan cosas infalibles, tienen cosas infalibles, pero no en cuanto a documentos, sino en que repiten una verdad que ya ha sido enseñada. Segundo, por la frecuente proposición de la misma doctrina. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque puede ser que un papa diga muchas veces en muchos lugares una serie de afirmaciones sobre la fe o sobre la moral, pero el papa anterior no dijo nada de eso, y el anterior tampoco, y el anterior tampoco, y el anterior tampoco. Entonces no hay continuidad, frecuente proposición de la misma doctrina. En cambio, si Pío XII lo propuso como de fe, o que todos los cristianos lo tienen que seguir en moral, Pablo VI también, Juan Pablo II también, Francisco también, entonces ahí sí hay una continuidad, y en eso obviamente que posiblemente sea infalible, como es el caso, por ejemplo, del Humanae Vitae, y como es el caso de la Veritatis Splendor, en la cual algunas expresiones respecto de la moral y de la moral matrimonial las dice Pablo VI en la Humanae Vitae, pero viene enseñada por Pío XII, por Juan XXIII, la repetirá, y la enseñanza de Juan Pablo II, que viene también de papas precedentes. Entonces, en esa continuidad se da entonces la posibilidad de la infalibilidad. Les recomiendo el estudio de Padre Fuentes con viril coraje sobre el valor doctrinal de la enseñanza de Humanae Vitae, porque explica cómo el contenido esencial de la Humanae Vitae es infalible. Es infalible. Respecto a la... Y respecto de esto conviene estar atentos, porque hay un discurso de Benedicto XVI a la Curia Romana en el 2005, sí, creo que lo puse acá, sí, donde él habla de que del Concilio Vaticano muchas veces, incluso dentro de la Iglesia, se ha hecho una doble lectura, una falsa, errónea, que crea confusión, dudas, tinieblas, y otra que de a poquito va clarificándose. Y entonces él habla de una exégesis o hermenéutica, una interpretación en ruptura con lo anterior, y entonces no, se pierde esa continuidad de la que habíamos hablado, y otra que es en la reforma, pero en continuidad con lo anterior. Entonces, digamos, cuando alguien nos presente alguna cosa diciendo, bueno, pero ante el Vaticano y después del Vaticano como segundo, como si fueran dos cosas distintas y no en continuidad, atención, porque podemos errar grandemente.
Entonces él habla de eso. Normalmente los documentos papales suelen indicar la continuidad con el magisterio precedente. Por ejemplo, Papa Francisco, en la Lumen Fidei, dice: el sucesor de Pedro ayer y hoy siempre está llamado a confirmar a sus hermanos en el tesoro de la fe. Y después en la Laudato Si recuerda la enseñanza de los pontífices precedentes. Y en la Amoris Laetitia 67-70 va enumerando todos los documentos de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI respecto de la familia y de la moral familiar. Entonces hay al menos un deseo explícito de continuar en esa línea, de continuar Bien, también el episcopado goza de infalibilidad, también los obispos son infalibles, pero no en todo lo que dicen ni en cada una. Son infalibles en cuanto, en unión con el Papa y queriendo enseñar el camino de la salvación, usan de ese carisma. En la historia se ha dado, esto lo tengo que mencionar porque si no podemos engañarnos, por ejemplo, Fotino y Nestorio fueron obispos y fueron herejes. Es decir, ese carisma que tenían de la infalibilidad lo usaron al revés, lo usaron mal. Y entonces ahí hay que tenerlo en cuenta porque es un don que puede ser mal usado también. Y está también el caso del Papa Juan XXII, que en una serie de homilías y en un tratadito que le hizo una serie de escritos, sostenía, siguiendo un texto del Apocalipsis 6:9, donde se habla de los mártires que están, las almas de los mártires que están bajo el altar pidiendo a Dios justicia, cómo lo interpretaba diciendo que todavía no estaban viendo a Dios, las almas de los mártires, y que iban a ver a Dios solo después del juicio final. Entonces, lo que estaba enseñando es que el alma que ya estaba en disposición de ver a Dios, como era el alma de los mártires, no lo veían. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una serie de teólogos, cardenales, etcétera, que dijeron: esto que está diciendo no es la enseñanza de la Iglesia. Y entonces él empezó una serie, pidió ayuda también a una serie de personas, y entonces preparó un documento en el cual iba a definir que las almas de los que ya están purificados ven a Dios inmediatamente después de la muerte. Pero antes de firmar el documento ese murió. Y al año siguiente, el Papa que estaba tomó ese documento, que es la constitución más importante sobre la escatología, declaró eso. Entonces hay que tener en cuenta que también eso ha sucedido dentro de la Iglesia. Bueno, los fieles también son infalibles en cuanto, aceptando la verdad revelada por los pastores, la siguen, la obediencia de la fe. Entonces, hay una infalibilidad también propia del creyente. Voy a hacer una super síntesis para que, porque no va a dar el tiempo, pero en el momento del juicio final, todos los hombres también van a ser infalibles, porque van a recibir por iluminación una luz por la cual se van a ver todo de todos. Entonces, todos van a gozar de la infalibilidad. El problema es que ya no va a haber posibilidad de cambios, entonces lo que tenemos que hacer es usar de la infalibilidad que por ahora tenemos, que es del propio de la Iglesia Peregrina. También los demonios tienen cierta infalibilidad sobre algunas verdades de la fe y también los condenados. Digo porque de alguna manera Dios va a ser partícipe a todos los hombres de ese don que Él tiene.
Y vamos directamente a la conclusión ya, porque no podemos continuar. Hay textos muy lindos, pienso que los van a poder leer después, de Santo Tomás explicando cómo es el Espíritu Santo el que enseña la verdad, porque es el amor y es lo propio del amigo revelar los secretos al amigo. Entonces es él el que realiza esta comunicación. Bueno, terminamos entonces. El Dios verdadero posee la plenitud de la verdad, no puede engañarse ni engañar, y envió a su verbo de verdad para hacernos partícipes a los hombres de su misma bienaventuranza, que es verdad y bondad. Una característica o cualidad de la enseñanza de Jesús es la infalibilidad. Y como consejo práctico, ya lo habíamos indicado un poquito, pero cuando los medios de comunicación, y acá signo de pregunta porque a veces son medios de incomunicación, o de deformación porque dicen medias verdades, entonces usan una expresión del Papa para hacerle decir no sé qué cosa. Entonces cuando se comienza a difundir algo que nos sueñe extraño, es decir, esto parece que cuando le sueñe algo extraño, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, no creerse todo lo que nos digan. Primera cosa. Y segundo, recurrir a la Sagrada Escritura, a ver qué es lo que dice, digamos, interpretada por la tradición del magisterio. Porque la palabra de Dios, así transmitida y revelada, es infalible, como ya lo hemos dicho. Por ejemplo, si yo sigo los mandamientos, soy infalible también en el obrar. Es decir, si me dicen no mentir, soy infalible en el obrar. Hacer el bien, evitar el mal. Quienes intentan ir por otro camino ponen en grave peligro su felicidad temporal y eterna. Cuando tengamos entonces dudas, tenemos también otros documentos más amplios, más de diverso tipo, de diverso orden, pero que nos pueden ayudar cuando uno está un poco confuso. Por ejemplo, el credo de Pablo VI. No sé si lo han leído, pero como valor doctrinal, porque es la explicación del credo en medio de una serie, en un ambiente muy confuso, donde se difundían muchos errores, que el Papa, en cuanto Papa, hace esa profesión pública de la fe, eso tiene más valor doctrinal, y algunos teólogos están con esa opinión, yo al menos por lo que he estudiado soy también de esa opinión, que el credo de Pablo VI tiene un valor dogmático más grande que todos los otros documentos del Vaticano II. Por la fuerza que pone y por en el Concilio Vaticano II se dice que, al menos el discurso inaugural y los otros discursos previos, se dice que no se quiere definir nada nuevo, sino que es más bien un concilio de tipo pastoral. En cambio aquí es doctrinal, no es pastoral, es doctrinal, y se aclaran muchas verdades que se ponían en duda. Una de ellas, por ejemplo, es el valor sacrificial de la Santa Misa y la presencia real de Cristo a través de la transustanciación. Por ejemplo, el tema de la Eucaristía. Y por eso entonces el credo de Pablo VI tiene un valor muy, muy grande. Una segunda cosa, el Catecismo de la Iglesia Católica, que Juan Pablo II dice: lo reclaro, regla segura para la enseñanza de la fe, y como instrumento válido. Pido a los pastores de la Iglesia y a los fieles, fíjense esta expresión, pido a los pastores de la Iglesia y a los fieles. Ahí ya está, él como pastor supremo está pidiendo eso a los fieles, que reciban este catecismo con espíritu de comunión, lo utilicen constantemente cuando realicen su misión de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica. Este catecismo les es dado, etc. También recurre a su posición como Papa, como sucesor de Pedro.
El compendio del catecismo, por Benedicto XVI, que también le da un valor doctrinal muy grande. Y si no lo han leído, la declaración de fe no se turbe vuestro corazón, la hizo un cardenal, Cardenal Müller, pero repite en cierto modo y sintetiza algunos elementos del Catecismo de la Iglesia Católica, publicado este año. Bueno, y con esto hemos terminado. Termino con esto. La infalibilidad es una cualidad que tienen algunos seres inteligentes, algunos la tienen en plenitud como Dios y Jesucristo, y otros la tienen en modo participado más o menos, de acuerdo a la cercanía o no con esta fuente que es Cristo. Pero Cristo la quiere comunicar a todos, y como concluimos también ayer, cuando uno lee el Evangelio, tiene que estar seguro, esa es la guía que nosotros tenemos, que es infalible. Y por eso tenemos entonces siempre que guiarnos en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de juzgar las cosas, en nuestro modo de obrar por el Evangelio de Cristo. Y no tengan miedo, esto sí concluyo, también nosotros somos infalibles. Por ejemplo, al menos 4 o 5 actos infalibles realizamos todas las semanas. En la misa, por ejemplo, cuando decimos creo en Dios Padre, Creador, etc., creo. Amén. Somos infalibles. Cuando el sacerdote nos presenta la hostia y nosotros decimos amén, no como una vez un fiel se ve que estaba aprendiendo algo de latín, entonces no, amén significa así sea, que le presentó el sacerdote la hostia y le dijo, es el cuerpo de Cristo, así sea, no es un deseo que yo me gustaría que fuese así, sino que es la afirmación de fe, yo creo que es así, lo acepto, y somos infalibles. Pero también cuando se ofrece el sacrificio por Cristo, con Él y en Él, a ti, Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, ¿qué es ese amén? Por un lado, el deseo que sea así. El deseo que sea así, ¿qué cosa? Que yo también coopere en esta glorificación de Dios. Pero objetivamente, en la misa, Dios, Jesucristo, está dando gloria objetiva a Dios, aunque yo no participe bien. De tal manera que también ese amén implica que es así. Y entonces hay muchos otros momentos en los cuales, al menos esos momentos, somos infalibles. Y todas las veces que nos dejamos guiar por la revelación de Dios, también vamos a hacerlo. Entonces tenemos que aprender a usar de esa infalibilidad participada y que Dios nos puede dar para que cuando nos dé la otra infalibilidad, que es la luz por la cual vamos a poder juzgar todas las cosas, no estemos en contradicción. Bien.